aplauda, sí. Me dice que más se aplauda, no. Me dice que más se aplauda, le mando a la niña. Me dice que más se aplauda, sí. Es que es mesa. Es que ya cuando tienes que explicar un chiste pierde todo el chiste. Bueno, oigan mis niños, últimamente se ha hablado mucho, ¿no?, de este asunto de gente, extranjeros que vienen a nuestro país a chambear y pues hay opiniones encontradas, ¿no? Hay quienes están a favor de este asunto porque estos carnales vienen y gastan a lo chido. Luego está quienes están en la contra porque dicen que todo se está volviendo más caro gracias a ellos. Para pues sacarnos un poco de la duda, está con nosotros Ivonne Vargas, representante para Latinoamérica en The Workforce Institute y autora del libro Contrátame. Y también contrátame a Claudia Sosa Velázquez, consultora de Capital Humano en ¿es Cidex o Cidex? Cidex. Cidex, perfecto, ya para no regarla. Pues nada más, gracias a ambos por estar aquí, qué gusto tenerlas. Gracias. Si quieres, Ivonne, podemos empezar contigo este tema. En tu opinión, pues, ¿cómo ves este nuevo fenómeno de los nómadas digitales? O sea, en temas como laborales y de esta nueva tendencia. A ver, lo primero es que tú lo dices muy bien, es un fenómeno, pero yo diría que es un esquema que forma parte de las nuevas modalidades de trabajo que está y que va a permanecer, porque precisamente los nómadas digitales son este grupo de colaboradores que tienen la posibilidad de desempeñar su trabajo en otro país, percibiendo pues el salario probablemente de su país de origen, pero desempeñándote no solo en uno, sino en más de 5 países, ¿no? Por ejemplo, el 33% de los nómadas digitales son colaboradores que están entre los 29 y 36 años, es el grupo que más predomina, y lo veo pues como algo que si ya existía dentro del mundo del futuro del trabajo, porque ya teníamos esta posibilidad de conectarnos de diferentes lugares. Sí, bueno, al menos tecnológicamente sí, pero tecnológicamente. ya depende de cada empresa, ¿no? Pero depende de cada empresa. Me parece que después de una crisis de salud con la que hubo, donde lo que se empujó fue la parte de esta virtualidad y de ir eliminando un poco el presentismo, no logrado por completo, pero sí ya una parte, es un esquema que se queda abierto y es un esquema, y quizá con eso cierro esta primera idea, que además está favoreciendo, tiene sus pros y sus contras, pero está favoreciendo mucho la economía en ciertos países, porque estos nómadas, estas personas que se desempeñan desde diferentes ubicaciones, pues llegan a un lugar con un poder adquisitivo mucho más alto del que pudieran tener profesionales de la localidad y con el mismo conocimiento, pero con un poder adquisitivo mayor, consumiendo y viviendo un estilo de vida que puede favorecer muchísimo a algunas ciudades, sobre todo estas ciudades que se denominan turísticamente abiertas o atractivas para recibir estos colaboradores, y viene un consumo ahí importante que, insisto, tiene sus pros y sus contras, pero para mí es una dinámica que es propia del esquema del futuro del trabajo y que se va a quedar porque tecnológicamente existen esas posibilidades. Claudia, ¿tú en dónde más existe este fenómeno de, no solamente de, bueno, más bien a los países que reciben a nómadas digitales? Digo, contando a México, evidentemente, pero ¿en qué otros lados se ha visto este fenómeno? Mira, principalmente, y a mí me llama la atención mucho de que algunos países que dices, ese país como que no tiene buen wifi o ciertas cosas que los nómadas digitales necesitarían, en teoría, ¿no? Ven, Claro. ¿no? Entonces, principalmente Portugal y Tailandia tiene varios lugares. Nosotros estamos como en el 6º, 7º lugar. Okay. De las calificaciones, porque los nómadas digitales no solo escogen por el sol o porque las rentas sean muy baratas, sino en realidad hay una cosa súper grande de rankings hasta la felicidad, la cultura, donde puedo comprar un champú que a mí me guste, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos países, pero Portugal y Tailandia son los primeros 2 destinos de los nómadas digitales. ¿Y ahí cómo está el ambiente? O sea, ¿cómo han recibido a estos trabajadores digitales? Pues la verdad sí son países que se han preparado bastante, o sea, con el tema de movilidad, con el tema de Wi-Fi libre. Nosotros, por ejemplo, en México estamos muy mal rankeados en el tema del Wi-Fi libre. O sea, lo estamos esperando desde cambios de gobiernos, etcétera, ya sabes, ¿no? Tenemos la esperanza. Sí. Pero no alcanzamos todavía un buen nivel de Wi-Fi. Todo lo demás en México está, creo que, preparado, y a nivel global, de comunicaciones, vivienda,
este nuevo que apenas hizo Claudia Sheinbaum, la UNESCO y Airbnb, no sé si escucharon ese tema, pues es que estamos ya preparados y sí estamos listos a nivel global. Claro que nos faltan algunas cosas, por ejemplo, también estamos muy mal rankeados en cosa de conflictos políticos. Hay cosas que sí. No me extraña nada, ¿no? Sí, perdón. Uno que vive aquí, ¿no? Así es, pero creo que sí estamos ya preparados a comparación de estos países a nivel global para recibir a todos los nómadas digitales. Okay. Creo que sí. Y bueno, sobre el convenio que firmó el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb y la UNESCO, yo investigué y hay otros estados que ya también firmaron con Airbnb. ¿Cómo entender o cómo encuadrar estos acuerdos? Porque leí al menos el de la Ciudad de México y digo, no es gran cosa, o sea, no es legislación, no es ni siquiera obligatorio para ninguna de las partes que lo firmó, pero ¿por qué sí sirven estos convenios o hacia dónde apuntan? Claro. Fíjate que sumando a lo que comentó Claudia hace un segundo, hay algunos análisis que inclusive ven estas cosas de México como la dificultad en conexión en algunos puntos. Sin embargo, me llama la atención un sitio... ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, Iván. Yo creo que vale la pena primero hablar en general de qué demonios es esto del convenio, ¿no? Porque a lo mejor vamos a decir, no, pues que el convenio... Claro. Pero al menos de qué estamos hablando, ¿no? Este convenio facilita a firmas como el Airbnb esta posibilidad de que puedan tener, digamos, mejores ofertas para renta, o que al menos en términos de contrato puedan tener la posibilidad de que estos nómadas estén 3, 4, 5 meses ocupando un lugar y donde puedan trabajar, ¿no? Eso es lo primero. Lo posibilita y de alguna manera el gobierno dice, inclusive daremos el impulso a ciertas colonias dentro de la Ciudad de México para que puedan hacer campañas turísticas, para que puedan meter mucha mayor difusión al tema de te estamos esperando. Yo creo que la mayoría nos imaginamos cuáles son esas colonias dentro de la Ciudad de México, sí, claro. ¿no? Roma, Condesa, Juárez. Es más, muy concretamente el acuerdo es para Miguel Hidalgo y para Benito Juárez. Entonces, zonas donde puede haber muchísimo... Es lo más presentable, ¿no? Esta ciudad, junto con la Cuauhtémoc. Pero te quiero decir que inclusive sitios como nomad.org, que tiene muy estudiado este fenómeno de los nómadas digitales, ubica no solo a Ciudad de México, ha puesto en esta lista de lugares para recibir a Playa del Carmen, a Guadalajara, a Hermosillo, a Querétaro. ¿Hermosillo, en serio? Hermosillo, sí. Atendiendo ya en esta zona norte, teniendo a trabajadores que están en colaboración con industrias, ¿no?, muy concretas de este punto, y que dicen, también nos han demostrado que hay un acuerdo de conectividad importante y que entonces estos nómadas digitales pueden venir y tener este tema de conexión. Entonces el acuerdo es, difúndelo, habla de las posibilidades de Ciudad de México y de algunas otras entidades como esta posibilidad para traerlo. ¿Dónde viene el conflicto quizá de esto? Que las tarifas que cubren los nómadas digitales en Airbnb suelen ser altas. Los nómadas digitales son personas que más o menos se suele decir que en promedio están en 5,000 euros. O sea, son personas que pueden percibir mensualmente arriba de 100,000 pesos. Esto permite que tú pagues una renta mucho más elevada y encarece las rentas dentro de la zona. Eso ha sido uno de los contras, ¿no? Porque pues, también hay que acordarnos que los nómadas digitales, bien lo comentaba Claudia, además de la conectividad, tienen un estilo, o al menos se les percibe como una forma de vida en donde necesitan estar conectados, pero necesitan también salir a un café, vivir una vida en donde vas de un café a otro, tienes cerca un punto artístico. Entonces, ¿cuál es el contra quizá de esto? Te dicen que encarecen la zona, dejando en una posibilidad un poco más complicada a otros profesionales o a otras personas durante la misma área que quizá no pueden pagar una renta que hoy están solicitando de manera más elevada. Sí. Yo te diría desde el punto de vista de capital humano, que es mi área más de experiencia, que es cierto que muchos o que un porcentaje importante de estos nómadas digitales sí ganan en promedio mucho más que algunos profesionales de estas áreas. Y esto tiene ciertas lógicas o naturalezas. La primera es la preparación. Estos nómadas digitales en un alto porcentaje
dominan el inglés, por ejemplo. O sea, son un grupo de colaboradores o profesionales que vienen de proyectos con transnacionales en donde tienen bien dominado el idioma, tienen incorporadas competencias tecnológicas que no todo el grueso de los profesionales en México yo pudiera decir que lo pueden tener. Eso hace que sus salarios, y al ser asignados internacionales para proyectos, pueden tenerlo mucho más alto. Entonces, ¿qué te diría? Que quizá este desacuerdo va a continuar, pero eso no va a limitar que tengamos a más nómadas digitales dentro de todo el país. No, sin duda. Claudia, en estos ejemplos que decías de al menos Portugal y Tailandia, ¿se ha visto ya al menos un efecto de estos nómadas digitales? O sea, positivo o negativo me refiero. Sí. O sea, en el agregado, vaya. Sí, porque, por ejemplo, en específico en Portugal y Tailandia, ellos han preparado un tipo de visado que en México apenas comenzamos con el visado para nómadas digitales. No es tan expedito tampoco, tiene muchos requisitos. Uno de los requisitos es tener como $300,000 en una cuenta de ahorro. Entonces, pues es muy complicado. ¿O sea, para la visa? Ajá. Güey, pues no la sacas y ya. Exactivo, ¿no? Eso Pero es México lo que sí pasa. tiene límites con respecto a esto de los visados de trabajo. Entonces eso es importante también. A ver, yo ahorita... Y- Es que, y digo, bueno. siendo honesto, si quieres venirte a vivir siendo sueco o lo que tú quieras, bueno, gringo sobre todo, si te quieres ir a trabajar aquí a México, pues hablas con gente y te das cuenta que no, aquí la neta la ley es letra muerta. Así Entonces, si no tienes esos $300,000, pues no tramitas la visa, güey, y ya Claro. nadie te va a estar fregando, ¿no? Así es. Entonces, lo que no hemos hecho como países como Portugal o Tailandia es facilitar el trámite de, oye, ven para acá, y yo tengo estos servicios para ti, hasta te doy una tarjeta de transporte, ciertas facilidades que sí tienen esos países para poder recabar los impuestos. Es más, en esta historia de lo que nos dejó la pandemia o no, este tema de los expatriados ya es muy viejito. O sea, yo tengo como 25 años en el área de recursos humanos y expatriados hemos tenido siempre. Y siempre los hemos tenido que inscribir para reportar el sueldo que ganan en su país y el shadow payroll que se llama en México. Y entonces pagan impuestos en los dos países. Y la verdad, esos procesos, entre comillas, eran muy, muy fáciles, porque las empresas inscribían en el SAT a la gente. Ahora, con los nómadas digitales que están menos tiempo, insisto, tendrían que ser esos visados y todos esos trámites más fáciles para en cuanto lleguen al aeropuerto, no sé, lleguen por burrito, por camiones, lo que sea, nosotros tengamos la agilidad como país de captarlos y decirle, ok, tú vas a estar aquí conmigo 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años, que es más o menos lo que eligen los nómadas digitales máximo, porque dicen las encuestas que están de 3 a 6 meses en un país, en un lugar, ¿no? De aquí se van de Pero son Ciudad de nómadas, México ¿no? a Playa del Carmen, Claro. etcétera. No, pero sí deberíamos de ser nosotros ágiles para poderlos captar y, bueno, ver con precisamente estos convenios como el de la UNESCO y Airbnb, captarlos y poder darles los servicios y ver las ventajas, como fue la pregunta inicial, ver reflejadas las ventajas más rápido, como en estos países donde son número 1, ¿no? Que a pesar de que el gasto por persona de un nómada digital está calculado, yo vi los cálculos en $2,800 mensuales, prefieren ir ahí que en México, que gastan un promedio de $2,800 y aquí $1,800 mensuales, ya con renta, servicios, comidas y todo. O sea, deberían de preferir este destino, ¿no? Sí. Por lógica. Pero no, hay otras cosas que sí tienen a cambio en otros países que a nosotros todavía sí nos falta un empujoncito. Oye, a nivel de población, o sea, ¿conoces si ha habido como buena recepción, mala? O sea, andan como medio con esta nueva tendencia. Mira, es que nos vamos a otro fenómeno, al Sí, no, famoso yo sé. fenómeno de la gentrificación, ¿no? Entonces, si yo llego y le digo a mi sobrino que se tiene que ir porque yo antes le rentaba la casa y llega un francés y me da lo doble, pues entonces
se va a enojar, pero yo me voy a poner feliz, ¿no? Entonces, siempre hay las dos partes, ¿no? Y yo digo que el fenómeno de la gentrificación es bueno, porque ya en colonias muy pulidas, como acaba de decir bien Ivonne, en la Condesa, en la Roma, etcétera, etcétera, pues entonces llevo a mi gente que hizo mejor ese lugar a otro lugar y voy mejorando mi ciudad. Yo lo veo como un fenómeno positivo. Hay gente que no, hay gente que dice, a mí me encarece, yo me tengo que ir a vivir ahora a Azcapotzalco, donde vivía yo muy cómodo, ahora hay mucho tráfico, mucho todo. Pero si yo voy haciendo una red de mejora continua, voy a mejorar finalmente todo mi sistema, ¿no? Y ahí vamos a ver pues, cómo resulta este rollo. Sí. Oigan, necesito un corte rapidísimo, no se nos vayan. Regresamos con el tema de ya se me está olvidando de las nómadas digitales en este mundo. Bueno, oigan, estamos de regreso aquí discutiendo el tema de los nómadas digitales. Ya en esta parte, Ivonne, creo que en el agregado de la gente que llega a venir aquí son de normalmente países pues, más desarrollados, ¿no? Que ganan pues, en euros, dólares, coronas, lo que tú quieras. Pero, ¿cuál es el beneficio más allá de la derrama económica que puede llegar a tener un país como el nuestro de estas estadías por corto tiempo de estas personas que vienen de este tipo de países? Pues de entrada, la aportación en tema de talento, ¿no? La aportación es en el momento que tú traes también a personas que están trabajando con proyectos aquí, en teoría, en práctica, lo que suele suceder es que realizan proyectos desde un país donde le permiten, por ejemplo, a esa persona probablemente también trabajar con colaboradores, con colegas del propio, ¿no? Hay intercambio, hay una interculturalización en esa parte que te ayudaría y que inclusive te permitiría hasta pensar en cómo las personas que colaboran con este nómada, con esta persona, desde su cultura, desde su lugar, podemos hacer más temas de poner una nueva vara, ¿no? O una nueva posibilidad de trabajar proyectos y de hacer. Es un tema de intercambio cultural. Los nómadas digitales aprecian mucho lo que México tiene que ofrecer en ese sentido, pero también en términos de nuevas prácticas, de nuevos esquemas de trabajo, de esto que ellos llegan y que intercambian con otros, con los mexicanos y con otros colaboradores, es un tipo de aportación en tema de talento, en tema de capital. Yo creo que aquí, y quizá voy a redondear un poco lo que tú comentabas anteriormente, y bueno, y la convivencia y el que probablemente, inclusive, México es un país muy turístico que está reprobado en inglés, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y que si tenemos esta posibilidad de este intercambio, la conversación en los propios centros que son turísticos, restaurantes, otros lugares, ayuda este tipo de tener una presencia internacional. ¿Qué es lo que yo diría que... y aunado con lo que platicábamos antes, que México está empezando a crecer mucho. Hoy además las plataformas de contratación para proyectos independientes y en líneas para estos nómadas, pues ya aplican muy bien en México y en cualquier otra parte del mundo. Son plataformas que te guían muchísimo en términos de cómo es la cultura del lugar, si te van a depositar en tu moneda o te van a tener que hacer el cambio y te ayudamos como un tipo PayPal. Y hay muchas plataformas muy habilitadas en esto. Pero contradictorio y paradójicamente en términos de cómo facilitar que estos nómadas queden más tiempo, que era lo que comentaba Claudia, ahí sí como que la ley en México avanza de un lado o la legislatura laboral avanza de un lado y las plataformas digitales avanzan de otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Un ejemplo muy concreto. La persona va a tener topado hasta 3 meses para que vuelva a hacer una revisión de sus papeles y de su estatus laboral en el país si no tiene que salir o tiene que moverse. Y eso es algo que las plataformas no pueden regular al 100% porque ahí tendría que haber cambios a nivel legislación. Meter un poquito, regular, platicar, conversar sobre cómo se puede ayudar a estos nómadas para que no tengan que estar tan frenados con el tema de su estancia laboral en el país, que es algo diferente, con un expatriado es diferente, ¿no? Quizá el proceso porque lo ayudas, hay todo un apoyo económico de legislación. Sí, pues los nómadas formalmente de una empresa. Vienen formalmente. Tanates, ¿no? Los nómadas tienen un proyecto, pero probablemente ese proyecto, digo, aquí hablamos de un promedio de estancia de 1 a 3 meses o 6 meses, ¿no? Pero probablemente ese proyecto tiene una posibilidad de crecer,
de extender, de hacer otras cosas, y ya va a haber ahí algo legal que no te lo va a permitir, que no va a permitir esas posibilidades. Entonces, un poco la pregunta es también, ¿cómo generamos ese marco, además del tema de la conectividad de Internet y estas cosas, para que estos nómadas pues pudieran generar una derrama, y esa derrama económica que ellos generan, más allá de estos pros y contras de los temas de las rentas, los aumentos, las cosas, cómo esa derrama realmente te puede ayudar y se puede hacer sostenible o extensiva por mucho más tiempo? Oye, Claudia, y por último, pues, ¿cómo ves ahora el futuro? Ya de aquí no vamos a parar, ¿no? O sea, ya cada vez más vamos a ir con el tema de la no ida, digamos, a las oficinas. O ¿cómo ves? Porque yo siento que aquí en México está un poco como... O sea, como que ya dijeron bueno, ya no hay COVID, órale, de regreso a la oficina. No, sí es complicado. Precisamente atrás del foro platicábamos con Ivonne que pues la mayor parte de las empresas o el grueso de las empresas en México son pymes. Y además pymes donde tienen un solo dueño, un director que a veces es todavía baby boomer, y entonces hay que toda la administración decirle, ¿sabes qué? No, ya están los millennials, los centennials, y si no trabajamos así, la empresa se va a morir, ¿no? Entonces hay que... yo en un momento, cuando empecé a trabajar con los millennials, no me quería aventar. Así, ¿no? Ya sabes, no todos somos tan malos, ¿eh? Perdón. No todos son cristal. No, sí, digo, sí, al final es un choque generacional. Exacto, hasta que entendí que dije, no, ellos son la gente que viene, la gente que me va a aportar, entonces quien tiene que cambiar soy yo. Y entonces hay que hacer eso, o sea, vienen los nómadas digitales, y entonces van a seguir viniendo con nuevo talento, con nuevas ideas, con nuevas formas de vida, con nuevas tecnologías. Entonces, quien se tiene que adaptar somos nosotros. Si queremos seguir de manera positiva y no con este tema de, ay, no, yo ya no quiero vivir que no vengan los nómadas digitales porque me quitan mi lugar de vivienda, ¿no? Entonces, hay que nosotros adaptarnos y nosotros facilitar todo, transporte, una cosa que acaba de decir Ivonne muy importante es, sí, pero este beneficio va a estar, pero también quiero más beneficio. O sea, 6 meses también cómprame una casita, ¿no? Compra un coche. O sea, invierte más en México, aunque estés 6 meses. Hay que facilitar, ¿no? Hay que facilitar esas formas, como yo te decía, de visado, algunas otras cosas para gástame más. Yo te voy a dar todas mis facilidades para que se vea el impacto que me preguntabas hace rato, inmediato. Y quien tiene que cambiar somos nosotros. Quien tiene que facilitar somos nosotros, ¿no? Hoy en la mañana veía una encuesta de Nomad List. Ahí es una cosa hermosa, está rankeado todo y están los trabajos y está la gente que está aquí. En Ciudad de México solamente tenemos en el centro de Ciudad de México 11,000 nómadas. Entonces, pues es un número muy bueno. 11,000 por $1,800 es un número muy bueno. En Estados Unidos son 103 millones. Ayúdame. O sea, imagínate 11,000. Pero hablando de la derrama, ¿no? Es un poquito quédate, te invito a esto y ahora haz esto y ahora pon lo otro. Y o sea, es un tipo de mercado que si las condiciones lo permiten pueden crecer bien aquí. Sí, o sea, hay que ser muy hábil, ¿no? Igual para tratar de aprovechar este tipo de cosas. Sí. Oigan, pues nada, gracias por venir ambas. Ivonne Vargas, representante para Latinoamérica en The Workforce Institute y autora del libro Contrátame. Y además está con nosotros Claudia, ¿cómo te pedías? Perdóname. Sosa. Claudia Sosa, perdóname, no, discúlpame, consultora de Capital Humano en CIDEX, ya me lo aprendí. CIDEX. Gracias. Gracias ambas por estar aquí.